Bienvenidos este día miércoles ya 8 de marzo de este año 2023 que hemos comenzado y ya entramos al tercer mes de este año. Así es que bienvenidos al estudio de la santa y bendita palabra de Dios. Su servidor Guillermo Esquivel, pastor de la iglesia Sutherland Christian Center en el estado de Victoria en Australia. Así es que cariños, bendiciones, saludos a todos aquellos que están pendientes de estos estudios. Así es que sin más ni más entramos en detalle y hoy día vamos a estar meditando, analizando, aprendiendo, revisando lo que es personajes bíblicos. La semana pasada estuvimos viendo aquellos que vienen a ser buenos ejemplos para nuestra vida. Hoy día vamos a estar considerando los que no debemos de tomar como ejemplo. La semana pasada fueron prácticamente puros campeones de la fe. Hoy día vamos a titular el estudio de este día como los desertores. Aquellos que un tiempo han estado bien, pero después le dan la espalda a Dios, a su pueblo, a su iglesia y hacen marcha atrás. Entre estas cosas, quizás en el Nuevo Testamento podríamos mencionar así rápidamente ejemplos también de personajes que han sido de gran relevancia y de gran ejemplo también para nosotros. Por ejemplo, Juan el Bautista, un ministerio bastante cortito, solamente espacio de 3 años o un poco menos, y después ahí terminó su ministerio, pero un ministerio totalmente desafiante, un ministerio que llamaba a la gente al arrepentimiento, hablaba duramente a aquellos que estaban como gobernantes, como líderes del pueblo, tanto en la parte política, en la parte social, económica y por sobre todo en la parte espiritual. El otro ejemplo que podríamos considerar es el ejemplo de Esteban, un ministerio también súper corto, pero de gran alcance, de gran firmeza, de gran fidelidad. Comienza su ministerio y prácticamente es cortado de entre los vivientes a puras piedras. Fue apedreado, pero dejó un ejemplo de firmeza y de fidelidad a Dios increíblemente. Y por supuesto el apóstol Pablo, que es aquel que llevó el evangelio a los gentiles en todas partes. Estuvo en la cárcel, ahí predicaba y enseñaba, ahí se manifestaba el poder de Dios. Y ahora, por otra parte, vamos a comenzar pues con lo que son los desertores, aquellos que comienzan bien, que marchan bien, que están siempre presentes, pero que su final es totalmente equivocado, es un final que no es digno ni siquiera de pensar en hacerlo, porque nosotros sabemos de que nuestra mira está hacia el frente, está hacia adelante, y como alguien dijo una vez, la vida del cristiano tiene que ser siempre hacia arriba en todo momento y hacia adelante, porque allá está nuestro galardón. Unos ejemplos que quiero mencionar: el caso de Himeneo, Fileto y Alejandro. Estos 3 personajes bíblicos vienen a ser nuestro enfoque hoy día, con un cuarto también que vamos a considerar. Y quisiera que fuéramos a la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a ver la primera carta y la segunda carta también. En la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículos 18 al 20, dice la palabra de Dios: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. En otras palabras, este mandamiento era una ordenanza de parte de Dios por medio del apóstol Pablo, que se le escribía a este hombre de Dios llamado Timoteo, pero que también es un mensaje, es un mandamiento, es algo que el Señor nos ordena a nosotros, a usted y a mí, a que lo tengamos siempre presente, que como buenos soldados del ejército de Dios nos mantengamos siempre en esa forma. Versículo 19 dice: manteniendo la fe y buena conciencia. A veces la fe en nosotros muchas veces flaquea por circunstancias, por problemas, por vicisitudes que se nos presentan, como también la buena conciencia,
en vez de hacer lo malo, empezamos a hacer las cosas malas. Pero Pablo decía, manteniendo la fe y la buena conciencia, y aquí da el ejemplo del apóstol Pablo, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Cuando hay un naufragio es porque la nave que está sobre las aguas está totalmente fuera de control y es movida por las olas o por el viento, sin que los que vayan dentro puedan tener el alcance de sujetarla o de dirigirla. Va a donde sea. Y Pablo dice, desechando la fe y la buena conciencia, algunos, dicen, naufragaron en cuanto a la fe, de los cuales son, y aquí entra, Himeneo y Alejandro. Y Pablo dice, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y en 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 15 al 19 dice la Escritura, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y luego dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y esa clase de palabras, dice Pablo en el versículo 17, carcomerá como gangrena, de los cuales son, y aquí menciono otros ejemplos, Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Himeneo, Alejandro y Fileto. Estos tres personajes fueron gente que se movió en los primeros momentos de la iglesia, lo que le llamamos la iglesia primitiva, es decir, cuando la iglesia daba sus primeros pasos. Gente que estuvo bien involucrada, gente que estuvo moviéndose en todo momento en el alcance, en el avance de la iglesia en aquellos días. Ellos estuvieron prácticamente desarrollando de alguna forma algún liderazgo en la iglesia de Éfeso, lo que es precisamente la actual Turquía. La ciudad de Éfeso todavía está en Turquía y se pueden ver vestigios de aquel entonces. Pero Himeneo, Alejandro y Fileto fue gente que tenían influencia en la gente. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo que tenga mucho cuidado con ellos. Por ejemplo, ¿quién fue Himeneo en la Biblia? Este nombre de Himeneo se deriva del dios griego del matrimonio. Se le menciona solamente en 2 pasajes, los que acabamos de considerar. Y en el primero, Himeneo aparece asociado a Alejandro, y en el segundo aparece junto con Fileto. Este Himeneo era, sin lugar a dudas, un maestro de la iglesia de Éfeso, o en la región de la ciudad de Éfeso. Es decir, tenía influencia, y a lo cual Pablo, al referirse a le da el consejo de que tenga cuidado con lo que Himeneo enseñaba y hablaba. Esto parece indicar también de que era un maestro que influía dentro de los creyentes que estaban comenzando su caminar cristiano. Y es ahí donde Pablo enfoca y dice mucho cuidado con esa clase de gente. Pablo cita exactamente a Himeneo, en el que aconseja a Timoteo sobre el combate de la fe. Y es ahí donde estamos nosotros siempre combatiendo, porque nuestra fe es bombardeada. Para que nuestra fe sea fortalecida, para que nuestra fe sea de largo alcance, que sea una fe inquebrantable, necesitamos, usted y yo necesitamos nutrirla, fortalecerla. Y para eso nada mejor que la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y la palabra es precisamente la palabra de Dios, que es la que viene a fortalecer nuestra fe. Está muy bien escuchar cantos,
Está bien, qué sé yo, escuchar testimonios de otros hermanos, hermanas, pero lo que va a acrecentar nuestra fe va a ser precisamente la bendita y santa y pura palabra de Dios. Y es aquí donde Pablo le dice a Timoteo de que siempre tiene que estar combatiendo la gran importancia, la gran necesidad de mantenerse siempre firme en la verdad del Evangelio, porque es ahí donde está nuestra fidelidad a Cristo el Señor. Y este es el enfoque que hace el apóstol Pablo refiriéndose, escribiendo directamente a Timoteo para que tenga mucho cuidado en cuanto a esta clase de personas que ejercían influencia a causa de su liderazgo que tenían manifestado en aquellos días. Timoteo debía oponerse totalmente a la perversión de la doctrina. En nuestros tiempos esto es algo prácticamente del diario vivir. Así como usted está viendo y recibiendo esta enseñanza, hay miles y miles y miles de predicaciones y enseñanzas gracias a la internet, pero no todos esos miles de estudios bíblicos, estudios exegéticos, devocionales, predicaciones, no todos tienen una sana doctrina. Esa es la razón por la cual necesitamos siempre medir con la palabra lo que estamos recibiendo. Si se acopla perfectamente a la enseñanza de la palabra de Dios, entonces estamos hablando de una sana doctrina. De lo contrario, necesitamos tener cuidado, especialmente cuando hoy se dice una cosa y mañana se está diciendo otra. Entonces necesitamos abrir nuestros sentidos y pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos lleve y nos guíe a toda la verdad. Este Himeneo rechazó totalmente a Cristo. Significa pues de que se apartó de la verdad, cuando Pablo dice por la cual muchos se apartaron de la verdad. También en consecuencia también pasó a enseñar falsas doctrinas. ¿Cuánta falsa doctrina en nuestros días? Hay quienes se enfocan solamente en la prosperidad económica, cuando encontramos al mismo Señor Jesucristo, de que Él andaba con sus discípulos de un lado para otro y el punto central era llevar el mensaje de salvación y no simplemente el mensaje de hacer que la gente trajera sus cosas para enriquecerse ellos. Tantas cosas que nos bombardea ahora en día y por lo cual necesitamos tener mucho cuidado con esta clase de doctrinas equivocadas, doctrinas contrarias a la palabra de Dios. ¿Quién fue Alejandro? Este Alejandro era otro de los líderes de los herejes, llamémosle así, de la iglesia de Éfeso. Aquellos que estaban totalmente contrarios a la base sustancial de la palabra de Dios. Junto a Himeneo enseñaba falsas doctrinas, perjudicaban a la iglesia. Es triste, pero es una gran realidad que muchos creyentes, hombres y mujeres, ya con muchos años de estar militando en el Evangelio, de estar marchando en los caminos de Dios, muchas veces son torcidos, muchas veces son engañados, muchas veces son llevados a cosas totalmente contrarias a lo que enseña Dios en su santa palabra. ¿Y todo por qué? A causa de malas enseñanzas, de malas doctrinas. Y Pablo le decía a Timoteo que debía prácticamente combatir esa clase de enseñanzas. Algunos relacionan, o hasta nosotros podíamos relacionar a este Alejandro con el otro Alejandro que aparece en las Escrituras, pero es otro hombre totalmente contrario, pero que también al mismo tiempo se opuso a las enseñanzas del apóstol Pablo. ¿A quién me estoy refiriendo? Al que en las Escrituras se le menciona, Pablo lo llama como Alejandro el calderero. En inglés esa palabra calderero se refiere a alguien que trabajaba con el cobre, que hacía, qué sé yo, lámparas, hacía vasijas, hacía enseres de cocina, trabajaba prácticamente el cobre. Y este personaje, que también de nombre Alejandro, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículos 14 y 15,
Pablo dice: Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Y le dice Pablo, le recomienda Pablo, le recalca Pablo a Timoteo. Lo advierte y le dice: guárdate tú también de él. En otras palabras, cuidémonos de aquellos que están llevando mala enseñanza de la palabra de Dios a su santo pueblo. Dice: guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Cuando la Escritura dice palabras, en este versículo, en la parte final de este versículo, la palabra griega es logos, y logos puede traducirse también como el discurso, la enseñanza, lo que concierne a la doctrina. Es decir, de que éste se oponía directamente a las enseñanzas del apóstol Pablo. Y conocemos, por medio de las Escrituras, quién fue Pablo, el apóstol. Aquel que se supo parar hasta el final, aquel que corrió esa carrera a la cual el Señor lo había llegado, y hasta el final se mantuvo siempre firme, llevando el Evangelio a todo el pueblo gentil, llevando el Evangelio donde había necesidades, predicando a pobres, a ricos, a políticos, a gente de las masas, pero también llevando inclusive palabra a reyes, a príncipes, a gente muy letrada, pero llegó hasta el final. Y Pablo le dice a Timoteo: guárdate de Alejandro el calderero. Si hay alguien que se opone a la sana doctrina de esa clase de gente, usted y yo debemos de cuidarnos. Se menciona también a Fileto. ¿Quién fue este Fileto? Junto con Himeneo aparecen como maestros también de herejías en la iglesia de Éfeso. Y cuando nosotros pensamos en la iglesia de Éfeso, es ahí donde el Dios Todopoderoso inspiró al apóstol Pablo para que escribiera esa preciosísima inspiradora carta, como la conocemos, la carta a los Efesios o la epístola a los Efesios. Y es ahí donde se daba toda clase de enseñanza equivocada y errónea. Ahí estaba también Fileto en las Escrituras. Es decir, sin embargo, podríamos llegar prácticamente resumiendo con estos tres personajes de que Himeneo, Alejandro y Fileto eran aquellos que representaban un gran peligro en relación a la predicación del Evangelio. Por esa razón nosotros debemos de considerar esta clase de personajes bíblicos y hacerlos a un lado. Es necesario considerarlos para ver a nuestro alrededor, y si hay alguien que está manifestando las mismas características, estar firmes y atentos y guardarnos nosotros, no sea que vayamos y seamos arrastrados por esa clase de malas enseñanzas. En términos generales, estos tres personajes de Himeneo, Alejandro y Fileto eran gente que se habían levantado, por decir así, por sí mismos, se habían erigido, se habían dado a conocer como grandes líderes. Es por esa la razón especial de tener mucho cuidado. No depende de qué tan bonito habla la gente, no depende de qué tan rico es el léxico que se maneja para referirse a las multitudes. No importa qué tan bien pronunciadas son las palabras por algunas personas que se paran frente al pueblo de Dios. Llevemos todo a la balanza de la palabra de Dios, a la balanza espiritual, poner la palabra con las enseñanzas que se nos dan, y es ahí donde nosotros podremos ver si lo que se nos está dando es de Dios o no es de Dios, es sana doctrina o es doctrina equivocada, si es la verdad del Evangelio o es una herejía más. Por esa razón necesitamos enfocar en esta clase de personajes. Y el cuarto que quiero mencionar es el caso de un hombre llamado Demas. Este Demas lo encontramos que se le menciona en la carta a los Colosenses, siempre por el apóstol Pablo. Es decir, el apóstol Pablo tuvo que luchar con toda esta clase de malas enseñanzas, con toda esta clase de malos ejemplos. El caso de Colosenses capítulo 4
versículo 14. Dice la Escritura, os saluda, o en otras palabras, les saluda a ustedes que están en la iglesia de Colosa, Lucas, el médico amado. Hablar de Lucas es el escritor del Evangelio, como lo conocemos según San Lucas, escribió el Evangelio prácticamente. Y junto con Lucas estaba Demas. Aparte, en la carta de Pablo a Filemón, en el capítulo 1 y el único que está ahí en esa carta, los versículos 23 y 24 dicen, ya como despidiéndose el apóstol Pablo de su amado Filemón, le dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Y junto a ellos menciona también a Marcos, menciona a Aristarco, también menciona a Demas y a Lucas. Dice, mis colaboradores. Es decir, Demas tuvo un arrancón, por así decirlo, un despegue impresionante. Se relacionó con grandes personajes bíblicos, como es el caso del apóstol Pablo. Él fue compañero, fue colaborador del mismo apóstol Pablo, fue compañero del movimiento evangelístico que se llevaba adelante también con Lucas. Es decir, de que anduvo con aquellos de las grandes ligas, con esas personas que han dejado una huella imborrable en la historia espiritual de toda la humanidad. Se relacionó con ellos. Y hay veces que tanto cuesta a veces relacionarse con grandes personajes, ¿verdad? Porque son prácticamente como intocables, porque son inaccesibles. Demas tuvo la oportunidad de juntarse con Pablo, colaborar con Pablo. Seguramente vamos a llevar la palabra, yo voy y le preparo el lugar, yo voy y le hablo a la gente, yo voy y les voy a decir que usted va a venir a ministrarles la palabra, yo voy a llegar y voy a empezar, qué sé yo, a hacer oración con ellos para que cuando usted llegue, hermano Pablo, usted les ministre poderosamente. Lucas seguramente le decía, ahora tenemos que ir a tal y cual lugar, y Demas le decía, yo voy con usted. Sin embargo, su final fue un final bastante triste y totalmente negativo. El significado del nombre Demas. El nombre quiere decir precisamente, es un diminutivo de Demetrio. Y este nombre Demetrio pertenece al nombre Deméter, que es la diosa griega de la agricultura y de la fertilidad. Quiere decir también hombre del pueblo. Eso es lo que quiere, de donde viene el nombre Demas. Como leíamos en 2 Timoteo 4:10 en la parte primera, dice el apóstol Pablo, Demas me ha desamparado. ¿A cuántos de nosotros no nos han dado la espalda? ¿A cuántos de nosotros no nos han dicho, no, ya no quiero estar aquí con usted, o simplemente dan la vuelta y lo abandonan? Hay quienes ni siquiera se despiden. Hay quienes simplemente se dan la vuelta como que un hijo de Dios, una hija de Dios no vale nada. Simplemente se cambian a otra parte y a los hijos de Dios, a las hijas de Dios, ni siquiera les tienen el respeto. Bueno, Demas fue uno de ellos. Veamos este ejemplo para no hacer nosotros lo mismo. Yo recuerdo que en mis primeros años de ministerio, estoy hablando ya de más de 30 años atrás, llegó de la República de Chile, de Sudamérica, acá a Australia, una familia. Cuando este hermano se presentó en la iglesia, me recuerdo que se me acercó y me dijo, yo quisiera congregarme en esta iglesia. Y le dije, hermano, más que bienvenido. Me dijo, antes de comenzar, me dice, a mí me gustaría entregarle algo que yo pedí antes de salir de mi país, de Chile. Y para mí era algo nuevo. Me dice, yo traigo una carta de mi pastor allá. Y créanme que me impactó mucho. Tomó el sobre y me lo entregó. Me dijo, esa es una carta que me dio mi pastor para que yo le entregase donde quiera que yo llegara y fuese recibido.
Así que esta carta es para usted. Y en esa carta el pastor daba a conocer lo que, en síntesis, lo que era este hermano. En otras palabras, recomendándolo. Yo dije, es muy buena acción. Es decir, este hermano actuó totalmente diferente a lo que hizo Demas. Demas simplemente, como dicen en buen chileno, se mandó a cambiar. Se fue, se dio la vuelta. No dijo ni siquiera adiós. Pero este hermano no, este habló con su pastor. Yo me voy. Y me gustaría, o el pastor mismo le dijo, entonces hermano, yo le preparo una cartita. Esas son las cosas que nosotros necesitamos prestar mucha atención. Por eso el caso de Demas es un caso bastante especial para considerarlo y no caer en ese error en que cayó este famoso Demas. Porque Pablo dice, me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, otra ciudad en la actual Turquía. Ha amado más el mundo. Ahora, tuvo la mejor compañía espiritualmente hablando, evangelísticamente hablando, apostólicamente hablando. Tuvo lo mejor de lo mejor. Misionero, ahí andaba de un lado para otro. Pero podríamos decir de que muchas veces no tenemos que ver las apariencias, lo externo, sino que esperar ver la esencia de vida de las personas. Porque muchas veces enfocamos en las cosas superficiales y lo básico nosotros no lo alcanzamos a captar. El caso de Demas es un ejemplo que nosotros podemos verlo al principio. ¿Qué tal si usted y yo hubiéramos estado en aquellos días? No, Demas anda con Lucas, con el médico amado, anda con Epafras, anda con el mismo apóstol Pablo. No, Demas es de saludarlo como corresponde. Sin embargo, tenía más amor al mundo que a Dios. El mismo Señor Jesucristo habló duramente sobre los que echan la mirada atrás, le dan la espalda a Dios y a su pueblo. En Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, refiriéndose, hablándole al Señor, le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Ahora, si vemos a un siervo de Dios con escasez, entonces está actuando mal porque Dios no lo bendice. Mírenme a mí, dicen algunos, mire qué bendecido. Y llaman a la gente para que les bendigan más y más y más. El Hijo del Hombre, Jesús, el Cristo de Dios, le dijo a este que se le acercó, yo ni siquiera tengo dónde recostar la cabeza. Versículo 59. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Versículo 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En la traducción del lenguaje actual, esta última parte de este pasaje dice que ninguno que tiene la actitud de un mal campesino mira hacia atrás, porque si no los surcos le salen torcidos. Es decir, siempre hacia adelante, siempre hacia el frente, siempre hacia arriba, enfocando, como dice la carta a los Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es que a veces nos torcemos y ponemos la mira en personas, en hombres, en mujeres. Y lo triste es de que muchas veces somos decepcionados por las malas actitudes de ellos. Pero si enfocamos en Cristo, el Señor, si ponemos nuestros ojos en Dios el Todopoderoso, nuestra vida será fortaleciéndose aún más y más cada día. El tiempo, en el caso de Demas,
demostró en verdad quién era él. Un personaje que amaba más los placeres, amaba más los deleites, amaba más las riquezas, amaba más las cosas materiales, amaba más todo aquello antes que a Dios. Y una pregunta sería, ¿a dónde estamos enfocando nosotros? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Estamos contentos con lo que tenemos? ¿O queremos simplemente luchar y luchar y luchar más, no en pro del Evangelio, sino en enriquecernos nosotros mismos? Demas era uno de ellos. Su interés era su yo, era muy egocéntrico. Amaba más el mundo, amaba la fama, amaba su propio yo antes que a Dios. Por eso Pablo dice que este Demas, por amor al mundo, dejó todo atrás. ¿Y qué hay de nuestro seguir a Cristo? ¿Qué hay de nuestro servicio a Dios? ¿Estamos como Demas o estamos como Pablo, como Lucas, como Esteban, como Juan, que llegó hasta el final, que en su vida de anciano, pero ahí se mantenía, aún en sus años de vejez, el Señor lo usó para que escribiera por decir así, el sello de la palabra de Dios, el final, el punto final, el libro de Apocalipsis. Otros dirían, no, mi tiempo ya pasó, ya estoy viejito, ya estoy viejita, ya no sirvo para mucho. Tomemos los buenos ejemplos para nuestra propia vida y aprendamos también de no hacer lo que hicieron estos casos que mencionamos hoy día, como Himeneo, Fileto, Alejandro y Demas. Tengamos mucho cuidado con nuestro proceder. No le demos las espaldas a siervos y siervas de Dios que están cada día luchando por ayudarnos a nosotros a ser mejores hijos e hijas de Dios. Pero a todos aquellos que tienen una reputación un poco dudosa, mucho cuidado en no hacer lo que ellos hacen. No seguir esas falsas enseñanzas, sino que más bien mantenernos a distancia. Cuídate tú también de él, le dijo Pablo a Timoteo. Cuídate de esta clase de personas, cuídate de los falsos obreros, cuídate de los falsos líderes. En nuestros días sería cuidémonos de los falsos pastores, maestros, apóstoles, evangelistas. Cuidémonos de esos falsos y mantengamos siempre la mirada en el ejemplo de ejemplos, en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Para qué este estudio? Para que no retrocedamos, para que no actuemos como estos malos ejemplos, estos 4 que hemos considerado hoy día, sino que nos mantengamos firmes y fieles a Dios hasta el final, hasta que entreguemos nuestro espíritu y escuchemos las palabras del Señor que nos diga: buen siervo o buena sierva fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Que Dios les bendiga grandemente, les prospere y les abra puertas de bendición a usted y a su familia y a toda su descendencia. Hasta luego y muchas bendiciones en Cristo Jesús. Amén.